Para Ignacio. En el silencio del desierto, cuando la nube cubría el campamento y el fuego del Eterno alumbraba la noche, una voz antigua volvió a llamar. Levanta la cabeza. No para gloria de hombre, no para corona de polvo, no para que el mundo te mire. Levántala para servir, levántala para obedecer, levántala para recordar que fuiste contado delante del Eterno. Naso, levanta mi alma, Naso, ordena mi corazón. En el campamento de Israel, cada familia tenía lugar, cada carga tenía nombre, cada paso tenía propósito. Los hijos de Leví cargaban lo sagrado: cortinas, tablas, utensilios, aceite, fuego, memoria. Y nosotros también cargamos algo. Cargamos promesas no cumplidas, cargamos heridas escondidas, cargamos casas cansadas, cargamos palabras que nunca debimos decir, cargamos llamados que hemos tratado de huir. Pero el Eterno mira el peso que nadie ve. Nos enseña un campamento santo no puede caminar con un corazón desordenado. Por eso la Torá habla de confesar, de devolver, de reparar, de limpiar lo impuro, de no esconder la culpa debajo de una canción. Porque no hay shalom si mi hermano sangra por mi orgullo, no hay santidad si mis manos retienen lo que debo devolver. No hay bendición plena si mi boca bendice al Eterno, pero hiere a su imagen en mi prójimo. Y aparece el Nazir, el alma apartada, el que dice: mi deseo no será mi rey. No todo lo permitido edifica, no todo lo dulce conviene, no toda puerta abierta viene del cielo. A veces la santidad comienza cuando el alma tiembla y dice: hasta aquí. Hashivenu Adonai Eleja, ven Yeshua, haznos volver a ti, oh Eterno, y volveremos. Purifica mi casa, ordena mi paso, baja mi soberbia, levanta mi servicio. Entonces, después del orden, después de la restitución, después del llamado a consagrarse, desciende la bendición. No como adorno, no como fórmula vacía, no como palabras para labios dormidos. La bendición cae como luz sobre el rostro cansado. Aarón levanta sus manos y el nombre del Eterno es puesto sobre su pueblo. Llevaré queja Adonai Beishmereja, que el Eterno te bendiga y te guarde. Ya era Adonai Panabeleja Biguneca, que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Quizá Adonai Panabeleja, Yasembleja Shalom, que vuelva su rostro hacia ti, ponga sobre ti su paz.
solo descanso. Shalom es volver al diseño del Creador. Shalom Es cuando el orgullo se rinde. Shalom Es cuando la casa respira perdón. Shalom Es cuando la Torá deja de ser tinta y se vuelve camino en los pies. Vuelve, casa de Israel, vuelve con manos limpias, vuelve con lágrimas verdaderas, vuelve sin máscara, vuelve sin excusa. Si tomaste, devuelve, si heriste, reconoce, si huiste, regresa, si caíste, levántate. el Eterno llama desde el desierto. Todavía hay nube, todavía hay fuego, Todavía hay misericordia. Naso no solo cuenta personas, Naso pesa el alma. Pregunta, ¿qué estás cargando? ¿Qué esconde? ¿Qué debes restaurar? ¿Qué debes consagrar? ¿Qué parte de ti todavía no ha vuelto? La bendición sacerdotal no es poesía antigua, es una puerta abierta. Que el Eterno te guarde cuando no puedas guardarte, que su rostro brille donde tu noche se hizo larga, que su paz descienda sobre lo que nadie pudo reparar. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panaveleja vijuneca, Isa Adonai. panaveleja yasebleja shalom. Shalom sobre tu casa, Shalom sobre tus hijos. shalom sobre tus heridas. Shalom sobre tu retorno. Parashat Naso. Levanta la cabeza, ordena el corazón, devuelve lo quebrado, consagra tu camino. Y cuando el nombre se ha puesto sobre ti, camina.